Hola, hoy voy a explicar paso a paso cuáles son los diferentes pasos para comprar tu primera propiedad. Voy a enseñarte cómo yo hago consultoría con las personas que ya están decididos a comprar su primera propiedad o su primera casa o apartamento en los Estados Unidos. Mi nombre es Christopher Raimundo, soy el Registered Broker de la compañía Priority Realty Partners en el estado de la Florida. Mucha de esta información se puede utilizar en cualquiera de los estados de Estados Unidos. Las leyes varían de estado a estado y hay muchas leyes y regulaciones locales en el proceso de compra de casas residenciales que son diferentes a propiedades comerciales. Si tú tenías un poquito de miedo de cómo comprar tu primera casa, qué es lo que requieres o no, cuando se acabe este video, tú te vas a sentir con mucho más confianza porque vas a tener más información, obviamente, de la que tenías antes y más información del público en general que no ha visto este video. Lo bueno es que lo puedes repetir varias veces. Un disclaimer bien importante: de ninguna manera puedes tomar ninguna de esta información como un aviso legal o como un sustituto de un abogado. Si necesitas aviso legal, consulta con un abogado. Yo no soy abogado, tampoco soy consultor financiero ni experto en asuntos de impuestos. Para asuntos de impuestos, búscate un CPA, un experto en impuestos, o un consultor financiero para ver si esta opción de comprar tu casa es lo mejor para ti. Ahora, una vez tomaste la decisión, mira esta información. Lo primero que tú quieres hacer es hazte un cálculo de cuánto es lo que tú puedes pagar cómodamente todos los meses y todos los años para el pago de tu propiedad. Si tú estás rentando un apartamento o una casa, calcula cuánto más tú puedes pagar si te subieran la renta y no te afecta financieramente. Es importante que sepas cuáles son tus límites y más adelante tú vas a ver por qué. Aparte de lo obvio, que te puede poner en problemas financieros en 1, 2, 3, 4 años más adelante si empiezas a gastar más de lo que en realidad tú puedes pagar. Una vez tú sabes lo máximo que tú puedes pagar, está pendiente que no necesariamente porque tú puedes pagar cierta cantidad de dinero significa que tú tienes que llegar a ese límite. Tú puedes ser mucho más prudente, pensar bien y analizar qué otras metas y sueños tienes para lograr, qué otras cosas financieras tú estás tratando de lograr y cuál sería esa cantidad que tú te sentirías cómodo que si le estás pagando en 6 meses, 7 meses más adelante, tú la puedes pagar sin ningún tipo de problema. Eso es bueno que te sientes con un profesional de agente de real estate que haga una consultoría y empiece a mirar los números que tú ya tienes y aplicarte un poco más detalle y a personalizar los pasos que voy a explicar más adelante. Porque recuerda, este ejemplo que voy a decir no necesariamente aplica para la propiedad que tú quieres comprar, pero lo importante no son tanto los números, sino los porcentajes y el concepto, todos los pasos que tiene que dar, porque los números que voy a utilizar van a ser simplemente un ejemplo. Una forma inteligente de comenzar es primero ver por cuánto tú puedes ser precalificado para el préstamo de la propiedad. Obviamente, si tú tienes el dinero para comprar la casa que tú quieres en cash, tienes todo el dinero, entonces no tienes que averiguar con un banco o un prestamista en cuanto tú calificas. Simplemente fíjate bien qué cantidad tú quieres utilizar y ya. Pero si necesitas un préstamo, antes de ir a mirar casa, mirar apartamento y mirar qué vecindario, lo segundo es en realidad comunícate con un banco y dile que tú quieres precalificarte sin que te cobren
La mayoría de los bancos pueden sentarse contigo, mirar tu información y darte una precalificación, darte una idea de qué tipo de préstamo te pueden dar y te puede funcionar. Y el tipo de préstamo es bien importante porque hay varios diferentes tipos de préstamos que cuestan diferente cantidad de dinero y hay diferentes tipos de fuentes de dinero. Mucha gente no lo conoce y ahora te voy a dar una lista. Te voy a dar 9 fuentes de préstamos de dinero y no son las únicas, pueden haber más todavía para tú conseguir el dinero de la compra de tu propiedad. Primero, hay diferentes tipos de bancos. Están lo que le llaman retail banks o bancos tradicionales, que son lo que tú mires afuera de Chase, de Wells Fargo, Bank of America y los diferentes tipos de bancos que están ahí afuera. Esos son los que te dan los préstamos tradicionales, que son, ellos prestan dinero que ellos cogen prestado, a veces al Banco Central, de diferentes fuentes, también de los depósitos, y lo usan para prestar para las casas. También tú tienes la opción de credit union, que son las cooperativas. Las cooperativas tienen muchas flexibilidades y a veces te dan mejores intereses que los bancos tradicionales. Aunque los bancos tradicionales son los que tienen generalmente muy buenos préstamos, los mejores préstamos, pero a veces las cooperativas tienen mejores todavía. También tiene las compañías de mortgage. Compañías de mortgage son compañías que ellos reciben toda tu información, te ayudan a verificar hasta cuánto tú puedes calificar para un préstamo, pero el dinero que ellos utilizan para prestar no es de ellos ni es de su compañía. Ellos tienen una lista de bancos de todas partes de Estados Unidos, de diferentes sitios, y ellos tratan de determinar qué banco puede darte el préstamo de acuerdo a tu situación financiera y tu situación de crédito también, porque de eso depende el interés, para cuánto tú calificas. Ahora está también los mortgage bankers. Mortgage bankers son diferentes de mortgage brokers. Mortgage bankers, ellos sí prestan de su propio dinero, a contrario de mortgage broker que presta dinero de otros bancos. Ellos sí prestan dinero de su propio banco. También tú tienes los commercial banks o bancos comerciales que para propiedades residenciales no son los ideales y pueden ser un poco más costosos también. Están también los investment banks, bancos de inversiones. Mucha gente no sabía que había tantos diferentes tipos de bancos y sí lo hay. Y cada banco tiene como un enfoque, uno o dos enfoques en particular que se diferencia de otros bancos. Están los bancos privados que existen también, se llaman private banks. Están savings and loans, que son las financieras. Las financieras prestan de los depósitos hechos por los clientes. Están ahora también los challenger banks, bancos de retos innovadores. Esos bancos de retos innovadores a veces están en un sitio bien lejos y también funcionan por aplicación de teléfono y por su website en la computadora. También tiene lo que se llama neobanks o bancos digitales. Eso está creciendo mucho ahora. Es un concepto relativamente nuevo, los neobanks, bancos digitales. Los bancos digitales no tienen un local físico, son simplemente digitales. Y tú también tienes otra fuente de dinero que son los préstamos personales, que puede ser otra persona, un familiar o un desconocido, un prestamista que te preste el dinero, o también el vendedor de la propiedad. Alguien puede estar vendiendo una propiedad y se puede negociar a veces que el vendedor de la propiedad se convierta en el banco y él te preste el dinero para que tú le compres su propiedad. Esas son diferentes fuentes. Ahora, en la compra de la casa, tú tienes la compra y el precio de la casa. Ahora te voy a dar los detalles de lo que involucra y los diferentes componentes en el proceso de la compra de una casa. Cuando tú tienes el precio de la compra de la casa, te van a pedir lo que se llama el depósito inicial.
Ese depósito inicial varía dependiendo de quién está vendiendo la propiedad y del banco que te está prestando dinero. En este ejemplo, vamos a asumir que tú estás comprando una casa sola y recibiste un préstamo de un banco tradicional normal o una credit union, una financiera, y el depósito inicial va a ser un porcentaje de la compra de la casa o del precio. Varía si es una compra de una casa existente o una construcción nueva. En las construcciones nuevas, los constructores tienen mucho más control de cómo se vende la propiedad y varía de constructora a constructora. Por ejemplo, hay empresas a veces que te dicen, si tú quieres comprar una casa aquí, aunque sea tu primera, nosotros tenemos quien te dé el préstamo y requerimos que tú des un 5% por adelantado o un 10% por adelantado. Algunos tienen un depósito que escala, donde te piden un 4, 5, un 10% por adelantado, pero después te dice cuando la propiedad en 2 meses o en 3 meses ya el proceso esté más avanzado, necesitamos que des otro 10% y después otro 10% y así sucesivamente. Aquí en Estados Unidos la mayoría te da un préstamo parecido al de los bancos normales, pero como es una construcción nueva, a veces te piden un préstamo por adelantado y después el préstamo se procesa cuando ya la casa está construida y te la van a entregar, y ahí donde tú tienes entonces que o traer un préstamo o usar el préstamo de ellos. Si es una casa sola, el depósito inicial sería desde un 0% hasta un 20% del precio. Obviamente tú puedes poner más de ahí también, pero hay cierto tipo de préstamo, por ejemplo en Estados Unidos lo que le llaman VA loan o préstamos de veteranos. Los veteranos pueden comprar sin dar un precio de inicial. También tú tienes los préstamos para condominios. Un préstamo de casa sola la mayoría de veces no se puede utilizar para préstamos de condominio. Los préstamos tienen diferentes características. Los préstamos no son iguales. Esa es otra área que a veces una persona que nunca ha comprado una casa se sorprende a saber que hay diferentes tipos de préstamos. Y los diferentes tipos de préstamos son para diferentes tipos de propiedades. Entonces, esta es otra de las razones por la cual tú quieres comenzar a precalificarte primero con un banco antes de tú ir a empezar a mirar casa, porque tú quieres saber qué tipo de préstamo te puede dar ese banco o esa institución, ¿ok? Hay préstamos que son para condominios y quizás no lo puedo usar para casa, o préstamos para casa que no lo puedo usar para condominios. Hay préstamos que son para propiedades comerciales que no lo puedo usar para tu casa y así sucesivamente. Ahora, en este caso, el ejemplo que voy a dar va a ser para casa sola, pero te quiero informar que hay precios que son también para condominio. También hay otro préstamo que es diferente, que es para extranjero también. Cuando es un condominio, puede ser de un 20% a un 30% de precio de inicial que te piden, pero si es un extranjero, esos préstamos en realidad son un poco más fáciles para los bancos, pero te piden un depósito de inicial mucho más alto, entre un 40 a un 50% del precio, pero el resto, el proceso y los documentos que se necesitan son mucho menos. En este caso, para casa sola, el depósito inicial entre un 0 a un 20%, tú puedes comprar tu propiedad. Los gastos de cierre de la compra, ¿ok? Tú tienes gastos del comprador y del vendedor. Los dos tienen gastos de cierre, ¿ok? Y van entre un 5% hasta un 10% entre los dos, ¿ok? Hay personas que piensan que solo el vendedor tiene gastos de cierre o el comprador solamente. Los dos tienen gastos de cierre, pero son diferentes, obviamente. Nos vamos a enfocar en los gastos del comprador. Gastos del comprador
van dentro de 2.5% a un 5%. ¿Ok? La mayoría de los cierres que yo he hecho y lo que he visto están alrededor de un 3 a un 3.5%. Ahí es donde muy probable la propiedad que tú vas a comprar va a estar, pero puede subir a un 5 dependiendo de dónde se compra. ¿Ok? Otro punto bien importante es que hay formas de reducir estos gastos de cierre también. ¿Ok? Los gastos de cierre varían dependiendo del tipo de préstamo y el lugar donde está la propiedad. Muchos de esos gastos a veces podemos negociar que el vendedor sea quien lo pague, o el banco sea quien lo pague, o buscar otra manera de cómo hablar con alguna de los que van a incurrir esos gastos para reducir el precio también. Ahí, esa es otra de las áreas donde es importante tener una persona que tenga mucha experiencia ya haciendo transacción y trabajando con muchas de estas oficinas. Ahora te voy a dar una pequeña lista, o bueno, una larga lista de los gastos de cierre. Pueden ser estos. Es posible que alguno de estos no aplique a la compra de tu casa y es posible que otros gastos más, aparte de esta lista, también haya que añadirlo. Eso depende de dónde vas a comprar la propiedad, cuáles son los cargos que hay en esa área o en esa ciudad y qué otra cosa la propiedad demanda también. Entonces habría que encontrar la propiedad y una vez uno sabe la propiedad, ya ahí uno puede empezar a determinar cuáles van a ser los gastos que hay que incurrir en el proceso de compra. Pero tú puedes esperar algunos de estos o todos. La inspección profesional, hay que hacer una inspección a la propiedad. Eso es altamente recomendable por todos los expertos y no creo que es una buena idea comprar una casa sin hacer una inspección para saber cómo está. Incluyendo cuando la propiedad tiene daños, tú quieres saber cuáles son los daños y más o menos tener una idea qué se requerirá para arreglar esos daños también. También tú tienes aplicación a la asociación. Eso es si la propiedad tiene una asociación. La tasación o la valorización de la propiedad, que es el appraisal. El seguro de la propiedad, hay que comprarlo antes o desde antes ya tú tienes que cuadrar lo que es el seguro de la casa con una compañía de seguro, porque el día de cierre el banco te va a demandar que tengas seguro y tienes que pagarlo el día de cierre. Eso es parte de los gastos de cierre. También gasto del banco por el préstamo. Los bancos te van a cobrar por darte el préstamo de acuerdo al tamaño del préstamo y el tipo del préstamo también. Gasto de la compañía de títulos. La compañía de títulos es otra compañía. Casi siempre los compradores y el público en general no tienen mucha conexión o relación con las compañías de títulos, pero esas son las oficinas que se encargan de revisar que el título de la propiedad esté limpio, buscar si tiene algún préstamo pegado a esa propiedad que haya que pagarlo el día o antes del día del cierre, que es el día de la compra, y se asegura de hacer los documentos para que se haga una transferencia del título del dueño anterior a ti que piensa comprar la casa y que la propiedad quede a nombre tuyo sin ningún tipo de atache. Ellos son los que se encargan de entregarte el título limpio. También está impuesto de transferencia del Estado. Hay varios impuestos que hay que pagar. Comisión del agente involucrado. Gastos de abogado, si es que hay un abogado involucrado. Gastos de aplicación. A veces hay que estar aplicando para diferentes oficinas y diferentes cosas. Y si cobran, esos son parte de los gastos de cierre también. Cargos por reporte de crédito, por tu historial. Hay un cargo por eso. Son gastos pequeños, pero son parte de los gastos de cierre. Gastos de corredores o mensajeros. Puntos para descuentos del interés del préstamo. A veces el banco, para tratar de reducirte los intereses que tiene la tasa en ese momento, te cobran un pequeño porcentaje y pueden lograr bajarte el interés por la duración del préstamo completo muchas veces. Pueden haber otros gastos más también. Vamos a hacer un ejemplo de esta compra de $100,000 y otro ejemplo de $245,000. En esta casa sola de $100,000,
hay diferentes tipos de préstamos. Hay préstamo que se llama FHA, donde te permite comprar con un inicial de un 3.5% de down payment. Hay préstamos convencionales también que lo hacen, un 3%, 3.5%, 5% también. ¿Ok? Vamos a trabajar con un 3.5%. Y los gastos de cierre, un promedio de un 3 a un 3.5%, vamos a trabajar con 3.5%. Y es posible que se pueda negociar algunos de los gastos para que den menos de 3.5%. Con este ejemplo de $100,000, son $7,000 en total. Ya con eso tú compras esta casa y tú recibes la llave y es tuya y te puedes mudar en ella. Tu pago mensual viene siendo $674,000.74 y esto es un ejemplo de tu pago mensual, estimando lo siguiente: el principal, el interés y el seguro del mortgage con un 1.75% y el préstamo amortizado por 30 años a un 7.5% de interés, que es como más o menos donde está la tasa de interés en el momento que estoy haciendo esta grabación. El interés obviamente va a cambiar dependiendo del momento donde tú vayas a pedir el préstamo y te lo den, y el lugar donde lo estés pidiendo también el préstamo. Pero un ejemplo de 7.5%, que como está ahora, esto es lo que tú puedes esperar pagar al mes por el principal interés y el seguro del mortgage, $674,74. Ahora, en el otro ejemplo de $245,000, una casa sola dando el 3.5% de depósito inicial, ya son $8,575. Asumiendo la misma cantidad de gastos de cierre, ¿ok? Ya viene saliendo con $17,150. Si tú ahorras unos $17,150, ya tú puedes comprar una casa de $245,000 con un préstamo que te permita dar un depósito inicial 3.5%. En este préstamo, asumiendo que el interés es igual a un 7.5%, amortizado por 30 años, el principal interés y el seguro del mortgage te viene saliendo en $1,653,12. Ahora vamos a otra parte del proceso de compra de la casa. Antes de llegar el día, lo que se llama el día de cierre, o el día cuando ya tú firmas los documentos para que se concluya el proceso de la compra, porque la compra es eso, es un proceso. Ya antes de llegar al último día, unos 3 días antes, se le puede pedir a la compañía de títulos, que es la compañía que está arreglando todos los documentos para la compra, que te envíe y nos envíe un estimado o lo que se llama un settlement statement, un estado de cierre, donde está estimado una copia de todos los gastos de cierre que tú vas a tener. Más adelante te lo voy a mostrar. Y también, por lo menos un día antes del día de cierre, se hace una inspección. Pero este tipo de inspección es diferente a la inspección que hiciste al principio cuando tomaste la decisión de comprar la propiedad y la pusiste bajo contrato. Esta última inspección es lo que le llama un Buyer's Walkthrough Inspection, una inspección de comprador antes de la compra. Ok, aquí tú vas a tener lo que se llama un Buyer's Walkthrough Inspection. Esta inspección se hace antes del día de cierre, día de la compra de la propiedad, y el propósito es para tú anotar la condición de la propiedad y si hubo un daño o un cambio diferente a como tú la viste el día que inspeccionaste la propiedad. Aquí firma el comprador y le pone la fecha también. Esto fue una transacción donde yo estuve involucrado, por eso le tapé el nombre del comprador que firmó ahí. Tú vas a firmar un documento parecido a este o uno igual que este antes de comprar la casa, y esto es solamente para asegurarte que la propiedad está en la misma condición que tú la viste el día que tú tomaste la decisión de comprarla, que no le cayó un árbol encima, no vino una tormenta, le rompió una ventana, le rompió una esquina o algo así, sino que está en la misma condición que lo había visto anteriormente.
Este es un ejemplo de un settlement statement o un closing disclosure, que es el documento de cierre. La compañía de título va a preparar este documento donde va a tener todos los números y la información de la compra tuya y la venta de quien está vendiendo la propiedad. Va a tener la información de los dos, del comprador y del vendedor, y se llama settlement statement. De esto se pide una copia unos días, 3 días o más antes del día de cierre, donde tiene los detalles ya de la compra y los gastos de cierre del comprador y del vendedor. Yo taché y borré la información de la persona involucrada en la transacción. Esto fue en el 2021, una compra ya hace mucho tiempo de uno de mis clientes. Entonces, este documento tiene 3 páginas. ¿Ok? Esta es la primera página y está dividida en 2 partes. Este lado de aquí es el lado del comprador, donde dice borrower, el comprador, y de este lado seller, del vendedor. ¿Ok? Entonces, el seller y el comprador tienen estas 2 columnas que se llama debit y credit. Debit y credit, que es débito y crédito. El crédito que hay que darle a cada uno se le pone en su columna apropiada, y débito, que es lo que tiene que pagar, se le pone en esta columna. ¿Ok? Me voy a enfocar en el lado de borrower, que es el comprador, viene siendo tú. Lo que va en el medio es la descripción de lo que se está cobrando. En este caso, continuamos con el precio de $245,000. En esta columna, aquí vemos el ejemplo de $245,000, que fue una transacción real que se hizo. ¿Ok? Aquí va la lista de los cargos que ya se comienzan a listar aquí para cobrarle al comprador. Esto es lo que tú vas a pagar. Esta parte que está aquí viene siendo, por ejemplo, del prestamista o del banco que le dio el préstamo a este comprador en esta transacción. Ese es otro de los cargos también. Vamos a la próxima página, página número 2. Cargo del préstamo, otros cargos también. Este cargo de aquí, que se llama prepaid interest o interés prepagado. Esto es, por ejemplo, el préstamo tiene un interés, cargo de interés que te van a cobrar, pero si tú quieres que el préstamo se pague los días primeros de cada mes, ¿ok? Y el día del cierre o el día de la compra, en este caso se hizo un día 24, agosto 24, ¿ok? El banco calcula desde agosto 24 hasta el día 1 de septiembre cuánto de interés por día ellos debieron de cobrarte en ese tiempo, y eso es lo que te están cobrando aquí por adelantado. ¿Ok? Ahora, ahí viene la continuación de los otros cargos, que todo eso son gastos de cierre. Esta es la página número 3, y cuando tú vas a la parte de abajo ya, entonces tú vas a ver ¿qué cantidad de dinero tú tienes que traer el día del cierre? ¿Ok? Que es el total que queda de gastos de cierre más el depósito inicial. La suma de tu depósito inicial más los gastos de cierre está aquí. ¿Ok? Ahora, para el momento del día de cierre, ya tú debes de haber pagado varios de esos cargos de cierre, porque pagaste la inspección, porque pagaste posiblemente la valorización de la propiedad, la cotización, el appraisal. También es posible que tú hayas pagado el seguro de la propiedad y otros cargos más. Pero lo que no se haya pagado para ese momento ya se le suma al dinero inicial que tú tienes que traer, y ya eso completa. Esta parte de aquí es el precio de compra más los gastos de cierre, todo junto. Este viene siendo el total. Y ya, ese día tú recibes copia de la llave de tu casa, te puedes mudar en ella, y ya tú empiezas en el proceso de ser dueño de tu propiedad, donde tú empiezas a pagar tu pago mensual del mortgage el siguiente mes, cuando el banco te indica que ya tú comienzas a pagar tu préstamo y ya la casa es tuya.
Otra ventaja que bueno que vale la pena saber y te puede motivar a que compres tu casa lo antes posible es que hay varias diferencias entre rentar y comprar, obviamente, y hay personas que les conviene en algunos momentos rentar más que comprar. Comprar no es para todo el mundo. Comprar incluso para alguna persona le puede hacer daño y puede ser un problema grande financiero o un problema de asunto de logística también, dependiendo de qué está pasando en la vida de esa persona y qué piensa hacer. Hay personas que le conviene más rentar, pero generalmente en las rentas te siguen subiendo el precio todos los años, cada cierto tiempo. Eso es normal porque la inflación sigue subiendo todos los años, la economía cambia todos los años y los precios de las propiedades, de los impuestos van cambiando todos los años en todas partes. Y eso va aumentando el costo de administrar la propiedad. De la renta que pagan los inquilinos, tiene que cubrirse todos los gastos que incurre esa propiedad durante el año. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú compras tu casa, una de las cosas que tú haces es que una vez ya tú sabes cuál es tu pago mensual del mortgage por 30 años, ya ese va a ser tu pago en los próximos 30 años. Que aunque quizás el primer año, el primeros 2 años, sea un poquito difícil para ti, el año número 3, número 4, ya tú sabes cuánto tú vas a pagar. Pero si tú estás rentando en el año número 2, número 3, número 4, si ahora se te está haciendo un poco difícil pagar la renta, es posible que en 3 o 4 años sea mucho más difícil todavía y tengas que trabajar más solo para pagar las rentas de tu propiedad. Y es otra razón por la cual tú debes de comprar tu casa.